maestro de la ley le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? El maestro de la ley respondió: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien contestado. Pero el maestro de la ley dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre que bajaba a Jericó fue asaltado por unos bandidos, dejándolo medio muerto. Casualmente pasó un sacerdote por aquel mismo camino, pero al ver al herido dio un rodeo y siguió adelante. Luego pasó por allí un levita, que al verlo dio también un rodeo. Finalmente un hombre de Samaria lo vio y sintió compasión de él. Le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente el samaritano sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi regreso. Pues bien, ¿cuál de aquellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: ve pues y haz tú lo mismo. La historia del buen samaritano no tiene pérdida. Además de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, Jesús nos pide que vayamos un poco más allá. Hay que hacer cosas que uno quizá no haría por sí mismo. El amor al prójimo es como el de Jesús, sin medida, sin condiciones, hasta perder la propia seguridad y el propio rumbo. Porque el samaritano renunció a su prisa y a su cita. Lo dejó todo para atender al herido. No podemos decir que no tengamos oportunidades de ser buenos samaritanos. Otra cosa es que las aprovechemos. Pero en nuestros oídos resonarán las palabras de Jesús: anda, haz tú lo mismo. Solemos preguntarnos acerca de una cuestión que Jesús explicó con gran claridad: la relación entre la vida presente y la futura. Todo depende enteramente de cómo amamos a Dios y al prójimo. Deja que las necesidades de los otros te muevan a compasión y proponte esta semana actuar y hacerte prójimo de alguien. Un maestro de la ley le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? El maestro de la ley respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo, y haz tú lo mismo. La historia del buen samaritano no tiene pérdida. Además de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, Jesús nos pide que vayamos un poco más allá. Hay que hacer cosas que uno quizá no haría por sí mismo. El amor al prójimo es como el de Jesús, sin medida, sin condiciones, hasta perder la propia seguridad y el propio rumbo. Porque el samaritano renunció a su prisa y a su cita. Jesús le dijo: bien contestado. Pero el maestro de la ley dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre que bajaba a Jericó fue asaltado por unos bandidos, dejándolo medio muerto. Casualmente pasó un sacerdote por aquel mismo camino, pero al ver al herido dio un rodeo y siguió adelante. Luego pasó por allí un levita, que al verlo dio también un rodeo. Finalmente un hombre de Samaria lo vio y sintió compasión de él. Le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él.
Al día siguiente el samaritano sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi regreso». Pues bien, ¿cuál de aquellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: «El que tuvo compasión de él». Jesús le dijo: «Ve pues». Lo dejó todo para atender al herido. No podemos decir que no tengamos oportunidades de ser buenos samaritanos. Otra cosa es que las aprovechemos. Pero en nuestros oídos resonarán las palabras de Jesús: «Anda, haz tú lo mismo». Solemos preguntarnos acerca de una cuestión que Jesús explicó con gran claridad: la relación entre la vida presente y la futura. Todo depende enteramente de cómo amamos a Dios y al prójimo. Deja que las necesidades de los otros